La única relación real. Entonces ahora sí ya nos metemos aquí. El instante santo no reemplaza tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. A fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Este párrafo es importante. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Escúchale gustosamente y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste. Y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Acordémonos, mantengamos presente que nosotros necesitamos tenemos aquí la única necesidad, tenemos una sola necesidad que es proyectada en un montón de cosas. La única necesidad que nosotros tenemos es que recordar quiénes somos, ¿ok? Esa es nuestra única necesidad aquí. Es la principal, pero ¿qué pasa? El ego la va a dividir, la va a multiplicar como ¿qué pasa? Como este es el sistema del pensamiento, de la separación, toda la va a separar. Entonces la única necesidad que nosotros tenemos la va a proyectar en un montón de necesidades. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Todas esas necesidades particulares las tenemos que observar con él. Tenemos que ir a ese específico, pero pasa que aquí lo está explicando de otra manera, más profunda. El instante santo no reemplaza tu necesidad de aprender. Esto es importante que lo pone, y esto fue una conversación que él tuvo con Helen, porque él dijo, bueno, entonces si el instante santo es un instante de completa liberación, en ese momento aprendemos lo que somos y ya no se necesita nada más. Y Jesús le dijo, no, el instante santo no reemplaza tu necesidad de aprender. Tú, eh, tú no eres quien decide cómo es que te vas a salvar. Tienes que hacerlo como yo te lo estoy poniendo. El instante santo es un recurso, es como un acelerador en el despertar, porque te permite la experiencia de la comunicación, pero dice aquí, no vas a estar todo el tiempo en instante santo, al menos que empieces a hacer lo otro, que es esto que va a explicar. El instante santo no reemplaza tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. O sea, que el instante santo sea lo que ocurra, digamos, en nuestras 24 horas del día. Ya ahí el tiempo ya se acaba. A fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Ay, espera, está entrando Tonita. Tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Fíjense esto, el Espíritu Santo, o sea, utiliza absolutamente todo en este mundo. Aquí no hay nada que no lo pueda utilizar el Espíritu Santo. Eso sí, necesitas nuestra disposición de utilizar las cosas de nuestro mundo, nuestras relaciones especiales, para el poder enseñarnos a través de ellas. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. Por eso dice, no tengas vergüenza de tus relaciones especiales. No te quedes con ellas, ofrécelas, que las va a aprovechar. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, o sea, el Espíritu Santo es lo máximo, porque él se da cuenta de nuestras limitaciones, no se las cree, pero las ve. Entonces, por eso dice, en vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, o sea, él sabe que nosotros le tenemos miedo al perdón. Te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida.
Entonces no nos preocupemos porque nosotros hayan cosas que no queramos perdonar, porque nos vamos a sentir expuestos, nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a pensar que es un sacrificio. Entonces dice, a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. O sea, el perdón es el reconocimiento que no hay nada que perdonar. Parece que estamos perdonando nuestra relación especial, pero lo que estamos es perdonando nuestra percepción con respecto a esa persona. Estamos perdonando los juicios que nosotros tenemos contra esa persona. Entonces nos damos cuenta que realmente era mi proyección, por lo tanto no hay nada que perdonar. Por lo tanto, nada se escapa del perdón, nada va a ser una excepción al perdón, porque soy yo quien se está haciendo esto a sí mismo. Entonces dice, escúchale gustosamente y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Acordémonos que las relaciones especiales son esas relaciones que el ego utiliza para que nosotros nos sintamos completos, para que nosotros se nos elimine la sensación de necesidad. Es la solución que nos da el ego, esas relaciones especiales. Entonces, por eso dice, escúchale gustosamente y aprende del que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Ahora nosotros tenemos que ver nuestras relaciones especiales y decir cuando nosotros decimos, no, yo sin esto no podría vivir. Es un apego, es un miedo. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste. Estamos buscando en cada relación especial la seguridad de saber que le pertenecemos a Dios y que no estamos desamparados. Lo que pasa es que es un juego interesante porque nosotros quisimos vivir la separación. En el momento que decidimos eso, por eso nos dice elige de nuevo, que decidimos estar en la separación, no podemos estar en la separación sin las consecuencias, digamos, entre comillas, negativas de eso. Entonces, si yo quiero estar en separación, yo me tengo que encargar de mis cosas. Y entonces, claro, venimos con una conciencia que venimos arrastrando familiar, del inconsciente colectivo, de nuestras propias vidas pasadas para el que crea en ellas, si no, no importa, pero está como muy interiorizado, o sea, no nos sintamos mal por eso. El Espíritu Santo sabe que está la creencia de que si soltamos el control de algunas cosas, la vida se nos va a desmoronar, por supuesto que va a ser incómodo. Entonces dice que sepas que vas a pasar por un periodo de transición donde te vas a sentir incómodo de soltar tus relaciones especiales. Y entonces hay unas que vamos a estar más dispuestos a soltarlas que otras, pero tenemos que darnos cuenta de ellas, ¿no? Entonces dice, escúchale gustosamente y aprende del que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste. Y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El punto es que sea nuestro deseo, pero ahí nos podemos dar cuenta de cuando uno dice, no, yo no deseo el instante santo sea lo único que hay. Yo necesito, mire, cada vez que nosotros deseamos algo externo, y mientras más lo deseemos, más es nuestra relación especial. No se nos pide que no pidamos relaciones especiales, sino que cada vez nos vayamos dando cuenta que las necesitamos menos. Todo eso es un perdón de creerme separado. Mientras yo más dependo de algo externo, más me creo separado. Porque mientras yo más dependo de algo externo, más aumenta mi ansiedad y mi desespero de que necesito calmarme. O sea, es directamente proporcional. Mientras más apego yo siento a algo o a alguien, más separado me creo. A medida que voy aceptando la expiación para mí mismo, entonces ya empiezo a darme cuenta de que hay ciertas cosas de las que ya no dependo y entonces ya no me siento como tan desconectado. Empieza a desaparecer mi sensación de soledad, de vulnerabilidad, me empiezo a sentir más seguro, empiezo cada vez a soltar el control en más cosas.
Entonces dice, lo único que buscas en ella es aquello que desechaste. Y a través de ella nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste. El valor, ¿qué es lo que descarté? Mi unidad con el Padre, mi única relación real. Lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El Hijo de Dios tiene tanta necesidad de que estés dispuesto a tratar de lograr esto, que es imposible concebir una necesidad mayor. Contempla la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. No estás solo en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpa en paz y dirígete hacia Dios y hacia tus creaciones. Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrías abandonar. La soledad, aquí todo, miren, vamos a entender algo. Aquí todo es una relación. Nosotros nos relacionamos absolutamente con todo. O sea, nosotros nos relacionamos con las personas, nosotros nos relacionamos con las cosas, nosotros nos relacionamos con el trabajo, nosotros nos relacionamos con el dinero, nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, nosotros nos relacionamos con todo. Todo es una relación. Entonces, relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrías abandonar. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. Ojo, no es que el Padre se siente solo, porque Él no tiene la confusión que nosotros tenemos. Esto son de las cosas que, por eso es que yo ahora les decía, que nos es difícil entender la unidad. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. Su Padre no se siente solo, pero es que no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. La diferencia es que el Padre lo creó, pero el Hijo está en el Padre. Entonces, claro, si el Hijo se siente solo, el Padre se siente solo, porque no hay una parte donde comience uno y donde termine el otro. Entonces, la soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. No rechaces la conciencia de tu complexión, ni procures restituirla tú mismo, que es lo que hacemos con nuestras relaciones especiales. Con nuestras relaciones especiales nos queremos sentir completos y siempre vamos a fallar. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación de fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres. Toda sensación de fracaso de nosotros en este mundo es desde el sistema del pensamiento del ego. Porque el Hijo de Dios es como el Padre y no puede fracasar. Entonces, acepta tu sensación de fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres. No puede fracasar. Pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso y nada que su voluntad disponga puede ser negado. Estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte allí. Esas son las cosas que nos dice el curso de milagros, que es nuestra verdadera realidad, pero que más allá de esto no puede explicarlo de otra manera, porque lo que yo ahora les decía de la lección 169, que dice, no podemos hablar, escribir ni pensar en esto en absoluto. Fíjense, aquí nos los está describiendo. Esa es nuestra única relación. Una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor. Claro que los invoca a escaparse de la soledad porque es que en esa relación nos damos cuenta que todos somos uno. Pero aquí nos cuesta mucho porque estamos en la percepción. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Vamos a cerrar los ojos. Yo siempre me he leído un curso de milagros así. Cada vez que dice, piensa en esto un instante. Tómate un tiempo y tal. Yo lo hago. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Cerramos los ojos y se los vuelvo a repetir. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Recordemos que la filiación es cada uno de nuestros hermanos. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Dense cuenta que ese es el propósito del Espíritu Santo. Hay otra parte del curso que me gusta mucho que dice que no se te dieron a tus hermanos para que te hicieras daño a través de ellos.
Y aquí nos está diciendo por qué se nos dieron a nuestros hermanos. Para asegurar nuestra perfecta creación. Ese fue su regalo, el regalo de Dios. Pues tal como no se negó a darse a sí mismo a ti, pues tal como no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darte su creación. Todo lo que fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Todo lo que fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. A mí alguna vez se me ha venido con esto, que lo he leído mucho. Y hay otra parte en el curso que dice que nosotros tenemos una gran deuda con la filiación. Y entonces es de algún modo de que aquellos que nosotros vemos como separados, nosotros tenemos una responsabilidad con ellos porque son nuestros. Es muy diferente ver a los hermanos como que son nuestros. De alguna manera estoy para cuidarlos. No para hacer, ojo, cuidarlos no es en el plano de la forma hacer lo que ellos digan, sino cuidarlos mentalmente, bendecirlos mentalmente. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación en la que Él da todo como su Padre le da a Él. Entonces, la única relación real es la que nosotros, el Cristo, tiene con el Padre y esa no tiene nada que ver con el cuerpo. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Esto parece un trabalengua lo que viene aquí. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Y por razón de la fuente del intento, este no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que no entiendes. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuera la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Miren, aquí hay una parte que es aquí hay muchas cosas que son muy importantes. Nosotros, nuestras relaciones especiales es para calmar el pensar que necesitamos algo. Aquí sí sentimos la necesidad de algo. La necesidad es de reconocer quiénes somos, pero esa necesidad agarra varias formas. Entonces, no nos preocupemos porque tengamos nuestras relaciones especiales con las que estamos esperando que esa necesidad se disipe. Y entonces, ¿qué pasa? Es complicado porque después decimos, Dios no entiende nada de lo que ocurre en este mundo. Y uno dice, ya, pero imagínate, ¿y con qué como? ¿Y con qué me visto? ¿Y con qué paseo? ¿Y con qué tal? O sea, aquí hay necesidades, aquí se necesitan cosas. Y de hecho en el manual para el maestro dice, hasta un maestro de Dios avanzado tiene necesidades en este mundo. La necesidad ocurre. Pero entonces nos dice aquí, Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que ésta se manifieste. ¿Ok? Entonces implica que aquí lo que nos está diciendo es que soltemos nuestras relaciones especiales, porque cualquier necesidad que nosotros tengamos aquí y se la pongamos al amor de Dios, ese amor va a dar forma donde se manifieste esa necesidad. En nuestras relaciones especiales estamos limitando la corrección del error en la mente, diciendo cómo tiene que ser resuelta esa situación o esa necesidad. Dice, el amor de Dios va a dar forma justo donde se necesite. Es más, hay otra parte donde dice en el curso, tu necesidad será atendida tal y como la percibes. O sea, si bien aquí todo es una percepción y nuestras percepciones están equivocadas y podemos percibir necesidades desde nuestra forma de verlo, dice, esa, así como tú la estás percibiendo, esa se va a resolver, como tú la estás percibiendo. Lo que tienes es que soltar el cómo se va a resolver. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende.
O sea, Dios no entiende esas necesidades en el mundo. Él no entiende que nosotros querramos resolver de una manera tan antinatural que es desde la separación. Por eso es que Él no entiende eso. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. ¿Por qué lo quieres resolver tú? Y por razón de la fuente del intento, la fuente de que nos va a liberar es Dios, no puede fracasar. Fíjense que nos lo repite un montón de veces. Nada que Dios emprenda fracasa. Es imposible. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que no entiendes. Lo que te está enseñando es ya, o sea, no, esto que el Dios no entiende es lo mismo que nosotros no entendemos. Ahí eso es lo que nos está diciendo. O sea, ahí hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. Nosotros no entendemos las cosas de este mundo porque nosotros, nuestro verdadero ser, el Cristo, tampoco entiende por qué tenemos la locura de querer resolver las cosas por nuestras propias maneras, por nuestras relaciones especiales. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Y por razón de la fuente del intento, este no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que no entiendes. Dios responderá a toda necesidad. Esa es la respuesta. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuera la forma en que ésta se manifiesta. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues no lo comparte contigo. Ok, entonces aquí nos empieza a hablar de otra manera. ¿Cuál es el único que nosotros tenemos? El único problema que nosotros percibimos aquí es que creemos que hemos cortado la comunicación. Es una creencia y no es verdad. Por eso la expiación elimina lo que no es verdad. Entonces Dios no entiende eso de que nosotros no nos podamos comunicar con Él. Y no lo entiende porque no está de acuerdo. No lo comparte contigo. O sea, por eso no es real. No lo puede compartir porque no lo ve. Dios no ve nada de lo irreal. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es y sin embargo lo entiende porque tú lo inventaste. O sea, esa locura nuestra de que podemos estar sin comunicarnos con Dios, Dios no lo entiende, pero el Espíritu Santo sí ve el error. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Fíjense, Dios no, la conciencia, o sea, aquí en el tiempo, de lo que Dios no puede saber, que cortamos la comunicación y al cortar esa comunicación pretendemos resolver toda nuestra cuenta cuando es algo antinatural, porque estamos unidos al Padre. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. ¿Cómo las va a unir? A recordar que no podemos estar incomunicados con el Padre, porque no es la verdad. Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible, fíjense, deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa es la voluntad de Dios y no puede fracasar. Y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo en favor de Dios te enseñe el único significado de las relaciones. Pues Dios creó la única relación que tiene significado y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Esa es la única relación real, la que nosotros tenemos con el Padre. Y